Estimados, muy buenas noches con todos de parte del Grupo ICADET. Vamos a dar inicio al webinar de hoy de regulación de hidrocarburos. Tenemos como ponente al magíster Francisco Torres Madrid. Él tiene una especialización en APP en la Universidad de Harvard y en regulación de servicios públicos por la London School of Economics. También es general de hidrocarburos, presidente del Comité de Inversión en Energía del MINEM y vocal del Tribunal de Apelaciones de Sindermin, así como también es asesor técnico de la presidencia de Sindermin. El tema que vamos a tocar hoy es el mercado y regulación de hidrocarburos. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Agradezco a ICADEG la oportunidad para poder compartir con ustedes en esta charla acerca del mercado de hidrocarburos y la forma en cómo este se regula, ¿no? Vamos a compartir una presentación que buscará ser en algo didáctica para que ustedes puedan tomar un conocimiento a nivel general respecto a la forma en cómo se regulan los hidrocarburos desde una perspectiva también internacional y siempre luego con un enfoque a nivel regional y luego Perú. En la actualidad, mi cargo es el director ejecutivo del FISE, el Fondo de Inclusión Social Energético, tal como aparece en pantalla. Y de la misma forma también en el ámbito académico me encuentro ejerciendo la docencia a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad del Pacífico, ESAN y la Universidad San Martín respectivamente. Dicho esto, me emociona mucho el poder tener un programa tan completo en lo que serán las sesiones futuras de este programa organizado por ICADEG y que buscaremos desarrollar en esta oportunidad de una manera resumida uno de sus módulos, ¿no? Y bueno, empezamos desde la cúspide de las reglas generales aplicadas en nuestro país, ¿no? Los hidrocarburos, entiéndase petróleo y gas natural, son recursos naturales y al tiempo en que el artículo 66 que tenemos aquí en pantalla los describe, son recursos naturales conocidos como no renovables. Más allá del reconocimiento que a nivel general se tiene de los recursos renovables y no renovables, dentro de los cuales los hidrocarburos estarían dentro de los no renovables, llama un poco la atención que en la práctica existan recursos que aparentemente tienen capacidad de regeneración y se les llama renovables y que estamos un tanto preocupados por su escasez, como es el caso del agua. Y de la misma forma también llama la atención cómo es que se habla de recursos no renovables a aquellos, por ejemplo, como los hidrocarburos, que sí tienen un ciclo de producción constante en cuanto exista materia orgánica en la tierra, donde año tras año se sigue produciendo, producto de la descomposición de la materia orgánica, más y más hidrocarburos. Pero bueno, ese es un comentario a nivel general que quería mostrar. Sí, dentro de lo que implica pues la cátedra, existe pues la libertad para poder discrepar y abiertamente podríamos discrepar acerca de esta clasificación, ¿no? Más allá de que, bueno, tenga una utilidad práctica para poder identificar lo que se debe cuidar, lo que resulta escaso versus lo que resulta abundante, ¿no? Que quizás esa sería una mejor clasificación en relación a lo que se señala en el artículo 66. Pero adicionalmente, podemos apreciar lo que se dice de los recursos naturales, y es que estos serían patrimonio de la nación, ¿no? Y ciertamente es un término que no debería pasar desapercibido, porque no es lo mismo patrimonio de la nación que propiedad,
de la nación o propiedad del Estado. Dado que cuando se habla acerca de patrimonio y propiedad, estamos hablando de elementos sustancialmente distintos. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de aquella facultad que tiene un individuo para poder usar un bien, disponer de un bien, gozar de un bien, y también la de poder reivindicarlo, ¿no? Cuando se le es sustraído de manera, digamos, ilegal, ¿no? Entonces, esa es ese es el derecho de propiedad, el cual es bastante conocido y amplio en su ejercicio. No es el caso, del patrimonio, ¿no? El ejercer patrimonio no es lo mismo que propiedad, porque el ejercer patrimonio significa ejercer hacienda, es el ejercicio de hacienda. ¿Y qué se entiende por ejercer hacienda? Ejercer hacienda significa administrar un recurso en este caso, ¿no? Administrar un recurso, lo que involucra además tener la potestad para fijar condiciones para el uso de ese recurso, establecer condiciones y además también la capacidad de otorgar títulos habilitantes, permisos para el uso de ese recurso, ¿no? Y también de la misma forma la capacidad para reivindicar el uso de este recurso cuando no se encuentra sujeto a determinadas reglas, ¿no? Tratándose pues del Estado o de la nación, cuando se habla del ejercicio de Hacienda, estas reglas tienen que estar acorde al interés público. Y de hecho, este artículo 66 de la Constitución va de la mano con el artículo 70 de la Constitución, un artículo que se puso bastante de moda en pandemia, cuando un exgobernante, un expresidente, invitó a los hospitales, a las clínicas a poder bajar los precios de sus productos o de sus servicios, si no podría aplicar el artículo 70, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 70 de la Constitución? Nos señala que el ejercicio de la propiedad tiene que efectuarse en armonía con el interés público, ¿no? Lo que significa, pues, que el propietario de un bien no puede hacer lo que quiera con el bien, necesariamente, sino que cuando el Estado advierta que el ejercicio de la propiedad sobre un bien vaya en contra del interés público, pues lo que puede hacer el Estado es alinear los objetivos de interés público sobre ese bien. En otras palabras, por ejemplo, se expropia, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, se pueden imponer servidumbres de carácter forzoso, ¿no? Y otras medidas que van a poner por encima de todo el interés público respecto de cualquier otro interés particular, ¿no? Pasando entonces ya habiendo superado la diferencia entre propiedad y patrimonio, tenemos también la diferencia entre nación y Estado, ¿no? Y este término este término Estado tampoco es un sinónimo de la nación. ¿Qué relación existe entre el Estado y la nación? Bueno, la nación es uno de los elementos que forman parte del Estado. El Estado se conforma por territorio, nación y organización jurídica, es decir, la administración pública, ¿no? Y las normas. Y la nación, ¿qué cosa es? Es el conjunto de personas que pueden encontrarse dentro de un territorio o fuera de él, ¿no? Llamamos los expats, por ejemplo. Y este conjunto de personas tienen una identidad común, ¿no? Y esa identidad común se genera sobre la base de la cultura, ¿no? Y una misma cultura que solidifica la identidad, ¿no? Y en ese sentido, podríamos indicar, pues, que la idea de formar un Estado se da sobre la base de una misma nación, ¿no? Claro, podemos ver en algunos países, como Bolivia, por ejemplo, donde
se buscó en su momento resaltar que a pesar de que son un solo país, existen distintas naciones dentro de ese país. Y por eso es que cambió el nombre a Estado Plurinacional de Bolivia. No estamos diciendo de que aquí en Perú se tenga que hacer exactamente lo mismo, pero es un ejemplo de lo que diferencia al Estado de la Nación, ¿no? Por cierto, si es que por ahí tienen alguna inquietud en el desarrollo de esta charla, siéntanse libres, por favor, de poder levantar la mano o por ahí interrumpir sin ningún inconveniente. Bueno, de la misma forma, en este breve análisis que estamos haciendo respecto de este artículo 66, que en realidad de nada nos serviría hablar de los hidrocarburos y de la energía si es que no tenemos clara la regla principal, que es esta. Podemos ver que el Estado ejerce soberanía respecto del aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Y aquí va en estricta concordancia con el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Donde si el Estado puede apreciar que los recursos naturales no se aprovechan conforme al interés público, pues puede tomar medidas. Puede tomar medidas de distinta índole, no necesariamente estamos hablando de expropiación, como en los años 60, 70, sino puede establecer lo que se conoce como la nacionalización de los recursos naturales. La nacionalización, que tampoco es lo mismo nacionalizar que estatizar, por cierto, ¿no? ¿Qué significa nacionalizar los recursos naturales? Implica ordenarlos, ¿no? O reordenarlos, reordenar el uso, el empleo de los recursos naturales conforme al interés público, ¿no? Lo que significa, pues, que cuando se nacionalizan los recursos naturales, estamos hablando de un orden a favor de la nación, ¿no? Un conjunto de reglas a favor de la nación donde antes no las había, ¿no? Y eso es distinto a la estatización, ¿no? Dado que la estatización es una medida que va a trasladar, ¿no?, el derecho de propiedad desde el sector privado hacia el sector público, ¿no? Eso es un concepto absolutamente distinto que los invito a tener siempre presente cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Tener presente sobre todo cada 5 años, ¿no? Que son las épocas en donde vuelven a analizarse a través de las promesas políticas estos conceptos y que ciertamente vale la pena tener en consideración cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y bueno, de la misma forma también se establece que por ley orgánica se van a fijar las condiciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Este artículo, o mejor dicho, esta oración dentro del artículo 66 es importante, dado que lo que establece es que los recursos naturales no van a regirse por cualquier tipo de norma, sino a través de una ley orgánica. Y la ley orgánica va a tener una diferencia sustancial con las leyes ordinarias. ¿En qué sentido? En el sentido que las leyes orgánicas tienen un nivel de dificultad, por decirlo así, distinto para su aprobación, ¿no? Para evaluar si es que realmente esta medida o alguna ley que busque modificar el régimen de los recursos naturales es o no es la mejor alternativa que se pueda adoptar, ¿no? Y en función de ello se tiene esta disposición, ¿no? Estábamos indicando que la figura que se utiliza para poder aprovechar los recursos naturales desde el ámbito privado es la concesión, ¿no? ¿Y qué es la concesión? La concesión es un acto administrativo que otorga el Estado para poder gestionar de manera temporal un activo de interés público. Eso significa que la actividad de la explotación de recursos naturales no es perpetua, sino que va a tomar un tiempo, un plazo, ¿no? ¿Qué plazos? Va a depender de cada sector en realidad, ¿no?
en el caso de la exploración y explotación de hidrocarburos, ese plazo va hasta 40 años, ¿no? Tratándose de gas natural y 30 años tratándose de petróleo. Resulta entonces que bajo este régimen se otorgan, se otorgan los derechos para explotar todos los recursos naturales que se encuentran en nuestro país, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el caso de las concesiones eléctricas para la explotación del recurso de electricidad, en el caso de los contratos de licencia y de servicios que están también dentro de este marco, ¿no? Y lo importante también aquí, ya en la parte final de este artículo 66, es que se establece que la concesión le va a otorgar al titular un derecho real, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Porque el derecho real se entiende por derecho real a la relación que existe entre una persona y los objetos, ¿no? Los objetos que son susceptibles de valoración económica, que tienen un sentido patrimonial. ¿Y qué es lo que se puede hacer cuando uno tiene una concesión? Al ser la concesión un bien, y estos bienes tienen valoración económica, lo que se puede hacer es utilizarlos para el tráfico jurídico, es decir, la posibilidad de valorizarlo económicamente y venderla, incluso de constituir garantías para una operación crediticia, ¿no? Que es lo que, por otro lado, generalmente hacen las empresas que explotan recursos naturales, pues constituyen garantías sobre estas concesiones. Obviamente, estas garantías tienen que estar debidamente autorizadas por el país que otorga la concesión. Y bueno, esta es en suma la base general para el desarrollo de la regulación de los hidrocarburos. Y bueno, viendo desde una perspectiva mundial, ¿cuál es la relación que debe existir respecto de la explotación de recursos naturales? Es cierto de que que debido al cambio climático existen medidas para promover las energías verdes y esto es una verdad innegable. El futuro son las energías renovables, qué duda cabe. Sin embargo, el poder mirar hacia el futuro no significa el desconocer el presente, ¿no? Y el presente nos arrojan algunas cifras que deben merituarse, ¿no? ¿Desde cuándo se habla de cambio climático? Se habla de cambio climático desde el año 1972 con Estocolmo, ¿no? Los acuerdos de Estocolmo, que determina la decisión de países conglomerados a partir de la ONU a tomar medidas para evitar un mayor desastre a nivel del planeta. En aquel entonces, en 1972, cuando se celebra Estocolmo, la dependencia mundial de los combustibles fósiles ascendía al 87%. 87%. Del 100% de la demanda energética en el mundo, el 87% era abastecida desde los combustibles fósiles. Pues resulta que 50 años después, en Estocolmo 2022, conmemorando los 50 años desde la primera llamada al cambio climático, al cambio, perdón, de la forma en la que consumimos la energía y producto del cambio climático, las cifras cambiaron, efectivamente. ¿Hay menor dependencia a los recursos fósiles? Sí. ¿Qué tanto? Les presento a continuación el resultado. Aquí lo tienen. De 87% que estábamos en 1972 a 81% 2022. Capaz por ahí algunos podrían haber esperado un cambio un poco más drástico, un cambio más notorio, y no un 6% luego de medio siglo. Pero esa es la cifra, y esa es la
la estimación que nos da a pensar que quizá de aquí a un siglo podríamos tener 12% menos, de aquí a 100 años 12% menos, y seguirá siendo el mundo alto dependiente de los combustibles fósiles. Esto implica, pues, evidentemente que haya una necesidad de adoptar medidas mucho más fuertes, drásticas, ¿no? Y es ahora cuando se habla acerca de una real transición energética. Y la real transición energética parte de conocer cuál es cómo es que se divide la torta, ¿no? De manera un tanto más disgregada. Y aquí tenemos de la Agencia Internacional de la Energía, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, una división respecto de cómo es que se alimenta energéticamente el mundo, ¿no? Y lo que podemos ver es una tendencia todavía de más de un tercio de dependencia respecto del petróleo. Ciertamente el carbón se ha reducido de manera ostensible, pasando pues de un 30% a mitad del siglo XX a menos del 25% en la actualidad. El gas natural, un agente interesante dado que no se encuentra a disposición en todo el mundo, pero que ha sido considerado por la Unión Europea como junto con la energía nuclear, como los agentes indispensables para la transición energética. Ya ocupa la quinta parte del consumo energético mundial. Importante esto. Y de la misma forma, aunque en menor medida, pues la energía nuclear en aquellos países que tienen las condiciones para la energía nuclear y los biocombustibles, en donde, bueno, existe cierta reticencia, quizá justificada, respecto del impacto sobre los terrenos agrícolas y el uso de los biocombustibles. Como podemos apreciar, las energías renovables tienen un escenario todavía promisorio, pero aún escaso, ¿no? Aún escaso, reducido. Y esto se debe principalmente, y un poco veamos cuál es cuál es la realidad en cuanto a renovables y no renovables. Aquí en esta matriz que busca ser didáctica y en un lenguaje de semáforo nos puede alertar acerca de algunos puntos flacos y otros puntos un tanto más sólidos respecto de las renovables. Claramente, en cuanto a sostenibilidad, las energías renovables se encuentran liderando y las energías o los recursos no renovables tienen tradicionalmente un punto en contra, ¿no? La sostenibilidad implica la realización de actividades económicas que puedan trascender a lo largo del tiempo en armonía con el entorno, ¿no? Ese es el concepto de sostenibilidad. Y claramente, pues, las energías renovables cumplen con ese rol y son el futuro, dado que la evolución que se ha tenido a nivel de los costos en energías renovables ha sido importante. Esto en comparación con las no renovables que tienen por tradición, por escala, costos ciertamente reducidos. En cuanto al alcance, las energías renovables no venían desarrollándose de una manera muy amplia y ahora con la aplicación de conceptos como smart grids, por ejemplo, la generación distribuida, existe un campo más amplio para las renovables. Ciertamente el alcance de los combustibles fósiles es impresionante. Tan solo el caso del GLP, ¿no? Allá donde ciertamente no llega incluso un tarro de leche evaporada, sí llega un cilindro de GLP. Allá donde no pueden llegar incluso hasta cisternas de agua, sí llega el GLP, ¿no? Por lo tanto, tiene un alcance muy amplio. A nivel de confiabilidad, las energías renovables tienen todavía un grosso punto rojo, dado que aún no se han masificado los
implementos de baterías, de almacenamiento, como lo vemos también aquí. A nivel de confiabilidad de almacenamiento, las energías renovables todavía tienen una tarea pendiente importante en comparación con las fuentes no renovables, donde las condiciones de storage del gas natural, por ejemplo, comprimido, liquefactado, permiten una mayor traslación a menores costos, cada vez menores costos, ¿no? Y esto lo vemos en el mercado, cuando, por ejemplo, se licitan proyectos de infraestructura para poder liquefactar o regasificar gas natural, podemos apreciar que los costos se vienen reduciendo. ¿Por qué? Porque las tecnologías vienen mejorando la forma en cómo se realizan estos proyectos. Lo señalado anteriormente se encuentra aquí en esta publicación, ¿no? El país de España, o mejor dicho, el diario El País de España, titula: el Parlamento Europeo respalda el sello verde de la Unión Europea al gas y la energía nuclear, lo que significa una clara apuesta de la Unión Europea para poder cambiar la matriz energética que tradicionalmente venía siendo compuesta por el carbón, ¿no? A ver, no podemos ser ajenos a que países como Alemania, por ejemplo, desarrollaron su industria utilizando el carbón, y como tal, digamos, sin el carbón Alemania no hubiese sido lo que es en la actualidad, ¿no? De hecho, hay formas en las que los países pueden ir desarrollándose de manera limpia. Sí, claro que sí, es indudable, pero ciertamente el uso masivo del carbón permitió una aceleración en el desarrollo económico y energético de Alemania, ¿no? Lo que significa que al considerar o al comparar el crecimiento económico de algunos de los países, pues ciertamente no serían tanto justo o comparable cómo es que se desarrollan económicamente algunos hace medio siglo y cómo es que se desarrollan en la actualidad los países en vías de desarrollo, como el Perú. Bueno, algunos datos del mercado energético mundial, como para ir ya luego pasando al caso ya regional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo, a nivel de consumo energético, dado del Statistical Review of World Energy? Podemos apreciar que la tendencia a nivel mundial todavía tiene un tercio de consumo del petróleo crudo. El carbón sigue siendo significativamente utilizado, ¿no? Más de la quinta parte, más de la cuarta parte. Y existe una tendencia creciente en cuanto al consumo del gas natural. Fíjense un dato importante que al momento de compararlo con Perú es bastante notorio, ¿no? El reducido uso de la fuerza de los caudales de los ríos para generar energía en centrales hidroeléctricas en el mundo asciende a un tan solo 7%, en comparación con el Perú, que tiene un 23%, ¿no? Lo que sucede es que no cualquier país, y este es un aspecto que hay que considerar, no cualquier país tiene un potencial hídrico como el que tiene Perú, ¿no? Lo que, digamos, quizás los más jóvenes podrían decir, bueno, entonces tenemos más potencial hídrico, deberíamos dejar de utilizar los fósiles, y eso claramente es falso, ¿no? Eso es falso, esa es una historia que ya nos ha tocado vivir en el Perú, donde se apostó durante buen tiempo por la generación hidroeléctrica y luego pasó lo que pasó, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que a inicios de la década de los 90 tuvimos un estiaje enorme, nos volvimos hidrodependientes, esperando una estación de avenida que no llegaba y generando racionamiento eléctrico, ¿no? Una consecuencia que fue fatal y que nunca más debería volver a suceder en el Perú, ¿no?
Y a partir de esa condición precisamente es que se desarrolla lo que se conoce hoy como la reforma energética, con las dos leyes emitidas en el 92, que es la ley de concesiones eléctricas, y la del 93, que es la ley de hidrocarburos, que ya luego podríamos ver en el desarrollo del curso que de orgánica no tiene nada. La ley orgánica de hidrocarburos es una ley ordinaria, no es orgánica. Pero bueno, eso ya será materia del desarrollo del programa y les explicaré por qué. Y bueno, como siempre, buscando la comparación a nivel regional con uno de los países de la Alianza del Pacífico, uno de los países que es OECD, a lo cual nosotros buscamos aspirar a ser OECD pronto, que es Chile, ¿no? Y claramente podemos ver aquí otra tendencia, ¿no? El intento por consumir gas natural, en Chile se busca consumir más gas natural, pero ¿cuál es la gran diferencia entre Chile y Perú? Que Chile no tiene el gas natural, pero aún así tiene un significativo 16%. Fíjense el caso curioso del carbón, ¿no? Las reservas de carbón de Chile equivalen a cero o cerca a cero, pero consume más carbón que Perú. Perú tampoco tiene carbón. De hecho, casi el 70% del consumo de carbón de Chile proviene de Colombia, importado de Colombia. Y aún así representa pues más del 10% de su consumo energético. Felizmente para Chile, esta situación va a revertirse en un mediano plazo, al menos de lo señalado en el último CERAWeek del 2024. La perspectiva de desarrollo de la energía fotovoltaica tiende a llegar a niveles superiores al 15%, ¿no? De lo que hasta el corte del año pasado se tiene como un 8%, se estima que a un mediano plazo se pueda llegar a por encima del 15%. No tienen el parque fotovoltaico más grande de Sudamérica y buscarán reducir la participación de los fósiles, sobre todo del petróleo y del carbón, que en realidad por temas logísticos hasta resulta un despropósito consumir tanto carbón, pero esa es la realidad en el hermano país de Chile. Fíjense el potencial hídrico en un país que tiene una extensión geográfica particular, no tienen tanto potencial hídrico, no utilizan mucho la generación hidroeléctrica. Y claramente Chile, como un país deficitario de combustibles fósiles, apuesta fuertemente no solo a la fotovoltaica, sino también a la eólica, ¿no? Con una participación por encima del promedio mundial, ¿no? Al 5%, increciendo. El movimiento del mercado de tanto del petróleo como del gas natural es bastante similar, como pueden apreciar. Existe una concentración a nivel de mercado, distintos focos que podemos identificar con bastante claridad aquí en la región. El foco de mercado se encuentra en los Estados Unidos y a partir de ahí se desarrollan lo que se denominan los marcadores de precios, ¿no? A nivel del petróleo crudo con el West Texas Intermediate, a nivel del GLP con el Mont Belvieu, a nivel del gas natural con el Henry Hub, ¿no? Y de la misma forma también en otros países en el mundo, debido a la concentración económica, se van determinando algunos marcadores de precios, ¿no? ¿Y para qué sirven los marcadores de precios? Para hacer una referencia logística al momento de determinar el valor de un crudo ubicado en determinada zona del mundo, ¿no? En otras palabras, en lugar de tener una lista con 216 tipos de petróleo por 216 países que producen petróleo, tienes una lista más corta, ¿no? Una lista de 6 u 8 países o lugares, ¿no? Espacios geográficos donde se pueda cotizar de manera mucho más simple este commodity, ¿no? Y de esta manera, pues, simplificar el comercio mundial. Situación bastante similar aquí en el caso del gas natural. Estos gráficos pertenecen al Statistical Review de BP, de British Petroleum. Ahí está la cita abajo, donde ustedes también pueden ver un patrón bastante
parecido al que hemos visto, ¿no? Evidentemente, pues el flujo de los recursos energéticos tiene una tendencia. Vuelvo al caso del petróleo y ahora vuelvo al caso del gas. ¿Cuál es la tendencia? Pues que en el hemisferio norte existe mucho más consumo energético que en el hemisferio sur, ¿no? Y esto, incluso si hacemos una suerte de pequeño zoom, podemos apreciar que los países tropicales tienen menor consumo energético, ¿no? ¿Qué son los países tropicales? Los países que se encuentran en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ojo con esto. ¿Por qué es importante esto? Porque encontrarse dentro de los países llamados tropicales, significa que exista una menor demanda energética. Y cuando existe una menor demanda energética, la tendencia es que los proyectos cuesten más. ¿Y por qué serán más costosos? ¿Por qué serán más difíciles de desarrollar? Primero, por escala, y en segundo lugar, por déficit de demanda. Cuando buscas desarrollar un proyecto, se espera una demanda que pueda sostener los costos. Aquí los costos son altos y la demanda es escasa en comparación con el hemisferio norte o los países que no se encuentran dentro de los trópicos. ¿Por ahí alguna pregunta hasta aquí? Igual siéntanse, por favor, en la confianza de formular alguna inquietud que se tenga al respecto. Y bueno, ya aterrizando un poco más en la cadena de valor de tanto el petróleo como el gas natural, ¿qué es lo que podemos apreciar? Al menos en el Perú, lo que se ha buscado es el unbundling, que es la desintegración vertical de la cadena de valor de la industria del petróleo, ¿no? ¿Qué es una cadena de valor? Una cadena de valor pues implica un conjunto de pasos, de procesos y de agentes que van a ir transformando y mejorando la materia prima, otorgándole valor agregado, ¿no? Ese es un concepto clásico de cadena de valor y lo que se dispuso a partir de las reformas del 92 y del 93 sobre todo, es que exista de la desintegración del mercado del petróleo, de los hidrocarburos. Estas líneas en corchetes también nos ayudan a poder identificar agente por agente. En la cadena de valor del petróleo existen dos tipos de agentes, agentes comerciales y agentes logísticos. Los agentes comerciales son los que tienen capacidad de adquirir y vender combustibles líquidos o petróleo. Y los agentes logísticos son aquellos que prestan servicios, transporte o almacenamiento, ¿no? Entonces, lo que se buscaba con la separación, con la desintegración vertical, era generar mayor cantidad de agentes que puedan competir entre ellos y con ello también poder conocer el disgregado de los precios y los costos en cada actividad económica. La expectativa era poder tener un mercado con muchos participantes que puedan responder a una demanda creciente. Esa era la expectativa del año 93. La realidad es que el mercado creció de manera un tanto desigual, con una cantidad muy importante de agentes comerciales como los distribuidores mayoristas, pero con una cantidad muy exigua de agentes logísticos como las plantas de abastecimiento. Entonces, sí, por ahí que suena una buena idea el poder hacer el unbundling, digamos, para que nadie se case con nadie, todos vayan por separado y demás, pero la criatura nació con un brazo izquierdo mayor que el derecho y ciertamente no hubo un crecimiento, y es una conclusión a la que adelanto, nos vamos a arribar en el curso. No ha habido un crecimiento parejo, ¿no? Que pueda ser homogéneo, ¿no? Tenemos un mercado con gran cantidad de concentración de agentes comerciales y una cantidad de agentes logísticos un tanto pequeña, ¿no? El caso, por ejemplo, del GLP, ¿no? En mercados, por así decirlo, vecinos, ¿no? Como por ejemplo Chile,
¿Cuántas empresas envasadoras de GLP existen? 4. Por ahí una quinta que se podría sumar. ¿Cuántos hay en Perú? 121. 4 versus 121. En un país que tiene cerca de 18 o 19 millones de habitantes versus un país que tiene 34 o 35 millones de habitantes. Hay una desproporción. Mientras que las plantas de abastecimiento, agentes logísticos, se pueden contar con los dedos de la mano. Y que por otro lado, la escasez de agentes logísticos, plantas de abastecimiento, está obligando hoy en día a que el Estado pueda crear, ¿no?, la Autoridad de Inventarios de Combustibles, ¿no? Si se dan cuenta, digamos, el modelo de la generación espontánea de la iniciativa privada no ha surtido los efectos deseados en el Perú. Porque existen negocios que sí surgieron por generación espontánea, estaciones de servicios, distribuidores mayoristas, por ahí. Pero existen otros negocios que no han surgido por generación espontánea, de manera seria, ¿no? En términos de números, cantidades serias. Y eso conlleva la reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido conveniente soltarle un tanto la mano al mercado? Es innegable que puedan existir algunas inversiones en storage, en abastecimiento, pero podríamos convenir que ese crecimiento, esos emprendimientos en algunas plantas no tiene absolutamente ninguna proporcionalidad con el avance en el consumo interno de combustibles, ¿no? Nuestro consumo interno de combustibles ha sido brutal en los 30 años que va, 32 años ya que va de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Para el nivel de consumo que nosotros tenemos como país, debería existir mucho más infraestructura de almacenamiento. Y por esa razón es que el Estado se ve en la necesidad, por decirlo de alguna manera, de crear la AIC, la Autoridad de Inventarios de Combustibles. Entonces, incluso podemos apreciar que ello gatilla una realidad que al día de hoy todos apreciamos, ¿no? Desde las personas que, digamos, quizás no tengan tanto conocimiento del sector, como es el caso de repente el público en general, los taxistas, ¿no? ¿Cómo, digamos, cuál es la razón por la que cambiamos los tipos y cantidades de gasolinas? Digamos que equipararnos a un mercado, homologarnos a un mercado como el norteamericano, en realidad el tema ha sido una razón de inventarios, ¿no? Es un tema de inventarios. Con una capacidad de almacenamiento exigua que se tiene, la forma en cómo se pueden sobrellevar 5 o 4 tipos de gasolina con inventarios que cada año se estaban autorizando excepciones, ciertamente pues ya era insostenible, ¿no? Pero sí, efectivamente, sobre ese tema vamos a ahondar un poco más ya en el desarrollo del curso. Y bueno, podemos ver entonces este conjunto de agentes que interactúan entre sí. Quizá en el caso del mercado mayorista existe una mayor integración entre plantas de abastecimiento y distribución mayorista. En el caso, por ejemplo, del mercado del GLP, la figura está unificada. El operador de la planta de abastecimiento es único, agente comercial dentro de sus instalaciones. Esto también llama un poco a la reflexión si es que, digamos, esta debió haber sido la mejor opción o debió haberse dejado la puerta a que existan distintos agentes, ¿no? Pero bueno, creo que estamos un poco cortos de tiempo, creo que ya nos hemos pasado un poco. Voy a avanzar con las últimas láminas de esta charla introductoria, ¿no? Y claro, dejando un poquito la miel en la boca,
también vamos a ver un poco la estructuración de los precios, ¿no? Independientemente a que tengamos este modelo, por ejemplo, esta foto que tomamos en el 2022 respecto de cómo se estructuran los precios y cuál es el porcentaje de estas, el porcentaje que representan los distintos conceptos, como el impuesto selectivo al consumo, el IGB, digamos, el porcentaje de las cadenas de comercialización, la presencia de los marcadores, fíjense, los marcadores de precios a nivel internacional, ¿no? Y el impacto que pueda tener, que pueda representar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, también es algo que vamos a poder revisar. Y bueno, como se dice en cliché, estos y otros temas a profundidad se desarrollarán en este espacio de capacitación que gracias a la invitación del ICADEG vamos a desarrollar dentro de pocos días. Agradezco el espacio y quedo atento por ahí si existe alguna pregunta y muchísimas gracias.